Bueno, ya estoy empezando a grabar. Esto es parte de la segunda etapa de lo que es el grupo diario. Si es un grupo de trabajo donde hemos venido haciendo los ejercicios de los días de la semana. Entonces trabajamos a la Luna, a Marte, a Mercurio, a Júpiter, a Venus, a Saturno y al Sol. O sea, cada uno tenía una labor diaria. Pero en ese empezar que hicimos en primavera, llegamos ahora a lo que sería verano en el hemisferio norte y nos topamos con el hecho de San Juan, Pentecostés y San Juan, que son dos hitos en el ritmo del año. Por eso era que yo les decía, vamos a hacer ese trabajo hasta San Juan y en San Juan vamos a empezar este trabajo porque es muy importante en esa festividad. Vamos a empezar el trabajo de los ejercicios preliminares. Los ejercicios preliminares fue una serie de instrucciones que dejó Steiner para empezar a desarrollar nuestros sentidos superiores. ¿Okay? El primer ejercicio es el control del pensamiento. ¿Y por qué existe el ejercicio de control del pensamiento? Porque cuando salimos al mundo espiritual y empezamos a andar en él, lo primero que tenemos que tener presente es quién soy, qué pienso, qué me piensa y qué son los pensamientos. Entonces, en la medida en que yo me puedo mantener enfocado, cuando yo salgo al mundo espiritual, puedo mantener un poco más mi identidad, porque ese es un mundo sin donde la materia, si se puede decir que hay materia, es la astralidad. Y la astralidad son sentimientos, sensaciones, y como eso va a estar allí, latente, ¿cómo hago yo para diferenciarme de la astralidad del amor? ¿Cuánto del amor soy yo y cuánto es el amor universal? ¿Cuánto es el apego y cuánto es el apego que yo tengo? Entonces, cuando yo hago los ejercicios preliminares, empiezo a conocerme espiritualmente, anímicamente, en mi esencia espiritual. Entonces, al yo poder tener conciencia de esos sentidos a través de esos 5 ejercicios, yo puedo ir al mundo espiritual como un científico espiritual. Porque entonces yo me doy cuenta, cuando yo empiezo a dar estos pasos, que lo que está pasando yo lo estoy percibiendo, pero no soy yo. ¿Okay? Y entonces empieza a diluirse qué estoy percibiendo yo, qué soy yo y qué es lo que está allí en esencia. Así es como se construye el guetianismo del otro lado del velo. Pero adicionalmente tiene muchos beneficios en la vida cotidiana. ¿Qué fue lo primero que hicieron en el día de hoy? ¿Quién fue la primera persona con la que se cruzaron al salir de casa? ¿Alguna recuerda eso? Entonces, cuando estamos conscientes de eso, mientras vamos hablando por teléfono, mientras vamos manejando, estamos conscientes, estamos presentes, eso también tiene un trasfondo en el mundo espiritual. Entonces, el primer ejercicio, y tal cual en ese orden lo dijo Steiner, ¿cómo se trabaja? Hay personas que lo trabajan hasta que lo logro. ¿Okay? Y ese hasta que lo logro pueden pasar 5 años, puede pasar una semana. ¿Okay? Entonces, el primer ejercicio, que es el control del pensamiento, Steiner habla de al menos 5 minutos, pero que se debe lograr hacer durante al menos una media hora. Eso significa que durante media hora yo tengo que estar enfocado en un objeto físico, ¿okay? Bueno, en el caso de este lápiz, un objeto físico, y no debo salirme de allí. O sea, no debo irme a que, ay, se parece al lápiz que yo tenía cuando estaba en primaria. No. ¿De qué material está hecho? ¿De qué color es? ¿Cuál es su peso? ¿Cómo es su olor? ¿Cómo es su forma? Todas las formas de los lápices son iguales.
hasta que yo pueda caminar hasta lo que se llama el arquetipo del lápiz. Porque hay una esencia espiritual aún en lo material. Entonces, ¿para qué se hizo el lápiz? ¿Okay? Entonces yo les pasé en el grupo un cuaderno de trabajo, se los pasé en Word para que los puedan editar, que es basado en el libro El despertar del chakra del corazón. La finalidad de los 5 ejercicios preliminares es poder abrir los pétalos que nos faltan en el chakra del corazón para poder pensar con el corazón. Hay 6 pétalos que ya están funcionando, que fueron donados, y hay 6 pétalos que hay que desarrollar. Son 5 ejercicios y el 6º ejercicio es convertir los 5 anteriores en un hecho real, tangible de la vida cotidiana. O sea, internalizarlos de tal manera que yo no tenga que estar haciendo el ejercicio. Ya eso forma parte de mi ser. Así como nosotros vemos en colores, esas 5 cualidades tienen que estar presentes todos los días, todos los momentos de nuestro día. Y eso genera la voluntad que cuando nosotros pasamos de la muerte al nuevo renacimiento, es la voluntad que es nuestra cosecha, es lo que entregamos. Es el fruto de lo que logramos con estos 5 ejercicios. Que hay muchas otras cosas, sí, pero inconscientemente hacemos muchos de estos ejercicios. ¿Okay? Lo único es que ahora vamos a hacerlo para pensar con el corazón. Entonces, esto es encaminarse en los 5 ejercicios preliminares. Se supone que es lo básico antes incluso de empezar a meditar dentro de la orientación antroposófica real. ¿Okay? Porque la meditación es salir al encuentro con el mundo espiritual. Pero si yo todavía no conozco cómo pienso, cómo siento, cómo me permeo con el mundo y cómo eso genera unas fuerzas etéricas que van a ciertos lados de mi cuerpo y me permiten improntar el alma y desarrollar el hombre espíritu, ¿cómo me voy a defender en el mundo espiritual? Si esos son mis órganos espirituales, esos son mis herramientas espirituales para ir al mundo espiritual, ¿okay? Cruzar el velo. Entonces voy a compartir pantalla. Aquí tienen el cuaderno y habla de consideraciones preliminares y consta de 3 partes. La primera es 6 gestos. Tienes el ejercicio del pensamiento que va a ir de lo físico al yo. ¿Okay? ¿Qué es lo más físico? A nivel de lo físico, ¿qué compone? Entonces, yo tengo el lápiz. ¿Qué compone el lápiz? ¿Cuál es su aspecto? Todo lo que puede ser percibido por los 5 sentidos. Peso, textura, tono, densidad, clase de olores, sabores. Luego, el nivel 2, que es el etéreo, todo lo que tiene que ver con procesos en el tiempo, las actividades. Primero en los componentes. ¿Cómo llegó la madera hasta aquí? ¿Cómo se fabricó esa pintura amarilla con la que se recubrió el lápiz? ¿Cómo se llega a este grafito? ¿Okay? Y adicionalmente, ¿cómo se fabrica y cómo sale hasta llegar a mi mano? Aquí, bueno, ya no hay borrador, pero aquí había un borrador. ¿Cómo se llegó hasta acá? ¿Okay? Luego, a nivel de lo astral, se habla de cuál es la función, la ergonomía, cuáles son las consideraciones económicas, los sentimientos, las cualidades, la conveniencia. ¿Por qué este lápiz y no este? ¿Okay? Tienen la misma función, tienen el mismo grafito, pero tienen cualidades completamente diferentes. Esto está hecho en madera, esto está hecho en plástico. Paradójicamente, yo me siento mucho más cómoda cuando escribo con este y no con este. Pero este es más natural, en cierto modo. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de los dos? ¿Cómo me hacen sentir? ¿Qué representan en la sociedad escribir con uno o con el otro? ¿Okay?
Ahora, cuando hablamos de la naturaleza, el inventor como tal, hablamos de quién inventó, en este caso era una llave, lo que está en el libro, pero ¿quién inventó el lápiz? ¿Desde cuándo se inventó? Vamos a estar claro que esto deviene del carbón, pero también deviene de las cenizas y la goma de los árboles. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que recomienda la persona que escribió este libro? Que es un antropósofo que desarrolla la metodología de los 5 ejercicios preliminares, que me parece que es la más completa. Si bien nosotros podemos llegar a cuál es su utilidad ya yo desde la meditación, yo también puedo empezar desde los materiales. Investigo sobre ese objeto que voy a utilizar. Entonces yo puedo decidir no utilizar un lápiz, sino un anillo de plata, una goma de borrar, pero siempre es un objeto. Steiner decía que este ejercicio, lo más importante es hacerlo con un objeto y no con un, y él pone el ejemplo, no es lo mismo hacerlo con una llave que con Napoleón, porque Napoleón es un ser humano. Entonces tiene muchísimas más cualidades y no es que no vas a llegar a Napoleón, pero no es el momento de practicar este ejercicio con un ser humano, con una planta, sino con algo que sea mineral, o sea, que algo que sea tangible fabricado por el hombre. Hay gente que lo hace con un clip, ¿okay? Un borrador o un lápiz, son los más normales. Este autor coloca la llave. ¿Okay? Entonces, él hace todo el ejercicio de poder hablarlo. Ahora, cuando vamos a la corriente etérea, y eso genera una fuerza que va desde acá adelante hasta atrás, recorriendo toda la columna. Entonces, ¿cómo se hace el ejercicio? Lo primero que hacemos es observar el objeto. Me dedico, aunque sea 5 minutos, a observar el objeto. Durante esta primera semana nos vamos a dedicar única y exclusivamente a buscar el objeto y empezar a caracterizarlo. ¿Okay? La semana que viene vamos a hacer el gesto. Yo voy a grabar el gesto y lo voy a pasar por el grupo. Y voy a decir la frase. ¿Okay? La tercera semana vamos a incorporar, a hacer todo lo que es la corriente técnica. Entonces, en resumidas cuentas, el ejercicio de control del pensamiento nos empieza a mostrar primero que lo que observamos no es solamente material. ¿Okay? Entonces vamos a ir escalando cuál es la esencia de las cosas. Primero, ¿de qué está hecho? Lo caracterizo. Es blando, pues la goma, pero ¿qué es el olor a goma? Es un olor como astringente, es un olor suave, es de textura pequeña, es frío al tacto, lo caracterizo. Luego, ¿cómo está hecho el material? Esto es plástico, cómo se fabrica el plástico, cómo se ensambla, cómo se mueve. ¿Okay? Luego, ¿para qué? O sea, ¿cuál es su finalidad? ¿Okay? ¿Desde cuándo se hizo? ¿Quién lo inventó? Entonces, lo que se recomienda en estos casos es que el objeto, busquemos la historia de ese objeto y nos quedemos con él. Yo les recomiendo que lo usen durante todo el mes. ¿Okay? Porque si es la primera vez que hacen este ejercicio, ir cambiando de objeto en objeto hace que sea mucho más difícil. En cambio, si yo todos los días voy a meditar sobre el lápiz, puede que yo cambie el lápiz, pero es un lápiz. Tiene la misma cualidad. ¿Okay? Entonces, cuando eso pasa, yo puedo llegar al arquetipo del lápiz. Y, por supuesto, llevar anotaciones sobre cuánto tiempo duré sin distraerme del lápiz. Porque esto es control del pensar. Yo empecé a hablar del lápiz y terminé hablando de la muchacha de la que yo estaba enamorada cuando estaba en bachillerato. Ajá. Y todo llegó porque yo le robé un lápiz. ¿Okay? Pero terminé hablando de la muchacha, no el lápiz. Entonces, como nosotros como venezolanos somos tan dispersos, tan volátiles, entonces este va a ser un ejercicio
muy bueno para nosotros porque nos va a ir enfocando. ¿Okay? ¿Qué significa eso cuando lleguemos al final del ejercicio de control del pensar? Lo que va a pasar es que nosotros vamos a enfocarnos en una sola cosa. Los que tengan algún tipo de diagnóstico de TDAH y esas cosas que van al hiperfoco, probablemente eso les va a facilitar por un lado y les va a dificultar por el otro. O sea, concentrarse va a ser difícil, pero una vez que se encaminen, van a poder lograr armar el ejercicio. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta. Resumo rapidito. Contar cuánto tiempo me estoy enfocada en el objeto sin dispersarme. La idea es ir subiendo gradualmente, mínimo 5 minutos, estándar llegar a media hora. ¿Okay? Eso significa colocar el teléfono en silencio, tener espacios de quietud, de repente hacerlo en la noche o en la mañana. Se recomienda que este ejercicio se haga temprano porque él activa mucho el pensar. Y entonces si lo vas a hacer a las 11 de la noche, a lo mejor quedas pensando en el lápiz meciéndote hasta muy tarde. ¿Okay? Y no es la idea. ¿Okay? Esta semana solo lo voy a caracterizar. La semana que viene hacemos el gesto. Yo voy a grabar el gesto para que puedan hacer el gesto. Y la siguiente empezamos a trabajar con la corriente etérica. ¿Okay? Vamos a ir subiendo gradualmente y vamos contando, mira, solamente puede estar 1 minuto. Es normal. Puede estar 30 segundos. Es normal porque es ir al gimnasio de las cualidades espirituales. Estamos creando hábitos. ¿Okay? Pero créanme que después que puedan lograr por lo menos los 3 primeros ejercicios, van a disparar la capacidad de comprensión y de aplicación práctica de la antroposofía. Se los aseguro. O sea, vale la pena el esfuerzo. Jenny, tengo una pregunta. Cuando hablas de si nosotros, el objeto que observemos, el ejercicio es netamente observacional o uno puede fluctuar en esta cosa de ir a internet, averiguar sobre la historia, cuándo fue fundado o hecho o fabricado y la procedencia y la materia prima con el que fue, o sea, uno puede hacer todo ese trabajo investigativo o ese conocimiento del lápiz nada más se puede desprender de la mera observación. Lo ideal es que tú por lo menos el primer día no hagas ninguna investigación. Eso es lo ideal, ¿ok? Que te encuentres con él y te dejes descubrir. Eso que hablamos en teosofía de la impronta del encuentro con el objeto, ¿ok? Vas a sentir antipatía, pero este lápiz es feo, no sé qué. O sea, hay un montón de cosas que surgen, pero el lápiz es feo, pero ¿con respecto a qué? A mí me parece feo. O sea, no es que el lápiz sea feo. O sea, empiezan a surgir un montón de cosas allí. Cuando yo vi esta metodología en la formación de pedagogía de emergencia, Guillermo Mealla decía que él investigaba. ¿Okay? Él por lo menos ponía el ejemplo de la llave. Y él decía, yo no sé quién creó la primera llave. No sé cómo fue la primera llave. ¿Okay? Entonces él se hizo la tarea de investigar la historia de la llave. Entonces, dependiendo del objeto y la complejidad del objeto, puedes hacer los dos. Es libre el camino. Lo ideal es que si vas a hacer eso, busques un programa que caracterice también. No que diga, el lápiz salvó a los egipcios, no sé qué, porque fueron los primeros que escribieron y gracias a ellos salvaron a su faraón. O sea, no, porque eso ya es la interpretación de ese programa. Entonces, puedes hacer las dos cosas. Steiner, en las instrucciones que dejó Steiner, dejó ciertas instrucciones que el compendio se convirtió en los ejercicios preliminares. No sé, Mariela, si con esto te ayudé o te compliqué. No, totalmente aclarada. Sí, sí. Sandra, ¿tienes algún comentario, alguna curiosidad? Yo no sé si esto lo habías hecho antes. Bueno, yo tengo ese libro, por cierto, Es pero es uno buenísimo. de los, sí, ese libro lo tengo en Canarias, como tengo varios de antroposofía y de la pedagogía Waldorf. No, buenísimo.
Estoy súper emocionada por empezar a hacerlos. Los hice brevemente en las formaciones, pero no tan duradero. Lo que yo les pasé, que son los ejercicios, yo lo convertí en un cuaderno de trabajo. Claro. ¿Okay? Entonces, yo lo que hice fue, cuando ustedes leen el libro, o la Lexi, cuando ustedes leen el libro, aparece primero todos los ejercicios, luego todos los gestos y luego todas las corrientes etéricas. Y ustedes van a ver en este cuaderno de trabajo que yo les acabo de pasar que está corrido el primer ejercicio. Y entonces, de hecho, se los pasé en Word para que ustedes lo puedan modificar, porque acá está el calendario que yo hice para llevar el control de cuándo hacía el ejercicio. ¿Okay? Fíjense que tienen anotación. Entonces, de esta forma, yo convertí un texto en una metodología de trabajo. Y fíjense que aquí dice 2, 3, 4 y 5. ¿Okay? Y lo bueno de comenzar en San Juan es que comienzas y terminas en Navidad. ¿Okay? Entonces, ustedes han hecho el recorrido con Andrew y en Navidad surge esa semilla que se va a sembrar y va a dar fruto en el Gólgota en resurrección. Entonces, por eso es que yo les dije que a partir de esta fecha íbamos a trabajar los ejercicios preliminares, porque nos da para trabajar todos en comunidad hasta diciembre los 6 ejercicios preliminares. Entonces, eso significa que ya la comunidad va a tener algo de capacidades para ya trabajar realmente ciencia espiritual el año que viene, ¿okay? O recorrer las 12 noches santas con una cualidad completamente diferente. Irving. ¿Cómo están? Feliz. Jennifer, tengo una duda. Esos ejercicios, no sé si lo dijiste antes, van a ser diario. O sea, va a ser por ese mismo grupo que nos estamos comunicando ahorita. No va a ser por el de Teosofía, sino por el que estamos ahorita, de los ejercicios preliminares. Ok. Así es. Claro, en este caso, los ejercicios, vamos a estar en conversación, los que necesiten estar en conversación, a partir de hoy hasta el 1 de agosto, la semana del 1 de agosto, vamos a estar haciendo el ejercicio del control del pensamiento. Entonces, la idea es entrenar el pensamiento para ese rango de tiempo. ¿Okay? Ok, vale, gracias. Sin frustrarse, por lo menos yo la primera vez no duraba ni un minuto. Les va a pasar, a mí una vez me pasó que yo concentrada en mi cosa, cuando volteé a ver, no habían pasado ni 5 minutos y yo sentía, me dolían las nalgas, o sea, era una cosa horrible, estaba tullida, o sea, yo sentía que había pasado 3 días allí y no habían pasado ni 5 minutos. Ok, elegimos un objeto y cada semana vamos a hacer uno de los ejercicios. Esta semana nos vamos a dedicar, esta semana nos vamos a dedicar única y exclusivamente a observar físicamente el objeto. No vamos a hacer nada más. ¿Okay? Exacto. Sí, porque en el libro tienes varios. Exacto. Como, bueno, de dónde viene, cómo es. Eso está todo explicado en el libro. Sí, semana por semana. Está en el libro. De todas maneras, esta grabación yo la voy a pasar y voy a pasar el ejercicio como tal del pensamiento. Entonces, todos los días les voy a recordar, así como les pasaba todos los días les voy a pasar el del control del pensamiento. La semana que viene va a ser control de pensamiento con su gesto. Y van a seguir aumentando el tiempo. O sea, la idea es que al final del mes logremos media hora. ¿Ok? Y la tercera semana en adelante, que son las últimas 2 semanas, el mes que viene vamos a hacer el segundo ejercicio, que es control de voluntad, pero no vamos a dejar de hacer este. Lo único es que este va a tener menos tiempo. Vamos a comenzar con 5 o 10 minutos y pasamos al ejercicio de voluntad. Así vamos a ir progresivamente subiendo en la escalera hasta que lleguemos al ejercicio 6. ¿Okay? Eso sería todo, chicos.